Muy bien, continuamos con otra superponencia. Tenemos a Miquel Martínez y nos va a hablar la calidad del cielo como parte de nuestro equipo, el eslabón perdido. Un aplauso. Bueno, no sé si estoy yo muy de acuerdo con lo que acaba de decir, porque después de haber visto en las ponencias del día de hoy, la verdad que yo no sé si tengo que agradecer a la organización que me permita hablar, ¿no? Pero bueno, por otra parte también está bien que alguien baje un poquito el nivel y baje a pie de tierra, ¿no? Arratsalde-on. La ponencia que yo traigo es el cielo como parte de nuestro equipo. ¿Por qué esta idea? Yo soy Miquel Martínez, soy astrofotógrafo aficionadísimo, y sobre todo pues me gusta bastante la astrofotografía de cielo profundo. Y llevo practicando pues esta afición pues hace unos 15, 17 años, ¿no? Y en este tiempo, pues bueno, yo he tenido mi propia evolución y mi propia relación con el cielo, y era lo que quería contaros un poco. No os traigo datos sesudos, exceles y información súper relevante, sino más bien intento transmitiros mis sensaciones referentes pues al cielo, ¿no? Y cuando puse este título a la ponencia, el cielo como parte de nuestro equipo, lo que quería transmitir es que para mí, aunque tengo la sensación de que ahora se ha perdido, la calidad del cielo es algo fundamental a la hora de afrontar las actividades y los proyectos que nos afrontamos. Es una cosa que sabemos todos, ¿no? Este tío está contando una obviedad muy grande, ¿no? Pero bueno, por otra parte creo que esta pelea que tenemos con la pérdida de calidad del cielo nos está haciendo en general ser un poco resilientes, y nos estamos acostumbrando a aceptar esa situación, ¿no? Y bueno, es el eslabón perdido, es decir, al final en todos los procesos, todos los proyectos, en multitud de actividades que podamos desarrollar, todo va a fallar si una de las partes del proceso no está a la altura de las demás, ¿no? Y el eslabón frágil que puede hacer que un proyecto, una idea, una foto, una captura de datos, cualquier cosa falle, puede estar en muchos sitios. Yo cuando me refiero a eslabón perdido me refiero sobre todo a mí, porque hubo un momento en el cual pues no le di la suficiente importancia a la calidad del cielo, y eso pues bueno, luego gracias a Dios he tenido unas circunstancias que ahora os voy a contar un poquito, que ha hecho que haya podido reconducirlo de alguna manera, ¿no? La calidad del cielo, cuando hablamos de la calidad del cielo, en el fondo estamos hablando de las condiciones meteorológicas atmosféricas que vamos a sufrir. Esta es una foto de ayer del satélite, y la pongo porque muchas veces el que no se consuela es porque no quiere, ¿no? Entonces nuestros amigos franceses ayer realmente pues astronomía poco podían hacer. En España en este caso, pero en el País Vasco, como veis, yo vivo en Vitoria, y que está ahí, debajo de Bilbao, como siempre debajo de Bilbao, y bueno, siempre hay bastantes nubes, es bastante complicado desarrollar una actividad como la astronomía. Nuestros compañeros franceses sí que tienen mucha más mérito que nosotros para desarrollar la astronomía en esos cielos muchas veces peores que los nuestros, ¿no? Entonces la calidad del cielo, que es la calidad de la atmósfera que nos ha tocado, tiene pues esos componentes intrínsecos propios de donde nos ha tocado, donde desarrollamos la actividad. No podemos muchas veces elegir que no entren los frentes por el oeste, que llueva, que haya mucha humedad, que el SIN sea infame, etcétera. Esas cosas podemos controlarlas bastante poco, ¿no? Y esos son pues unas condiciones intrínsecas a ese cielo que nos ha tocado, que estamos usando en ese momento, y contra ellas pues bueno, podemos desplazarnos, podemos movernos, pero es difícil de competir con ellas, ¿no? Y bueno, en esas condiciones pues muchas veces las observaciones se hacen un poco complicadas, y resulta pues bastante militancia el poder seguir haciendo para un astrónomo aficionado pues sus observaciones, sus fotos y demás, ¿no? Pero hay otro componente en la calidad del cielo que es extrínseco. No tiene que ver con el propio cielo en sí, con la meteorología, sino que tiene que ver con la actividad humana, que es la contaminación lumínica. Este tío nos va a hablar de contaminación lumínica también. Pues sí, es algo importantísimo que tengamos siempre en mente, y que no dejemos nunca que nos pueda, sino que nos resignemos a que las cosas tengan que ser así. Yo vivo pues ahí en Vitoria, nuestros amigos de Bilbao pues lo tienen un poco peor. En este caso estar debajo de Bilbao es un poco mejor que estar en Bilbao. Y yo cuando empecé con la astrofotografía, pues me desplazaba hasta la Foder Bayou, a ver si sale el puntero, por aquí. Yo me cogía el coche y me desplazaba hacia allí, porque cuando empecé me habían dicho que lo más importante era la calidad del cielo, su oscuridad, etcétera. Quizás era una época también en la cual pues las cámaras que empleábamos tenían un montón de ruido
y por lo tanto pues la única forma de luchar efectiva contra tanto ruido que tenían las cámaras era alargar las exposiciones bastante, y eso te llevaba a que el fondo del cielo tenía que ser bajo pues para obtener datos, ¿no? Entonces, pues la contaminación lumínica es un gran problema, es un problema extrínseco que depende de nosotros como especie en general y que vivimos en nuestro desarrollo económico, ¿no? Esto, por ejemplo, es una imagen de, bueno, pues en la asociación en Vitoria pues hicimos un proyecto de bueno, caracterizar algunos puntos de una de las zonas más oscuras del País Vasco, que está en la montaña Alavesa, una de las zonas más oscuras del País Vasco, como habéis visto en la diapositiva, no es mucho decir. Estamos hablando de caracterizar, a ver si sale el puntero, caracterizar algunos puntos en esta zona de aquí, para bueno, un proyecto de miradores astronómicos que se quería desarrollar, porque la gente neófita pues, bueno, tenga una aproximación al cielo y empieza a conocer el cielo, que es muy interesante porque en general pues toda la gente está perdiendo esa conexión con el cielo, que no hace tantas décadas era pues, el día a día de las gentes, ¿no? De las personas. Entonces, en una de esas caracterizaciones, esto es uno de esos buenos sitios dentro de la comunidad autónoma del País Vasco, donde bueno, pues caracterizamos ese cielo, ¿no? Y bueno, pues este es el cielo con el que tendemos a conformarnos, el cual vamos a sufrir y en el cual vamos a intentar trabajar. Entonces, como decía, yo cuando empecé hace unos 15 años con esto de la astrofotografía, el entusiasmo de ser 15 años más joven y de empezar en una actividad, pues me llevaba a coger el coche 150 kilómetros, irme a las Fonts de Abayún, hora y media de camino, poner el equipo, capturar 5 horas de datos, volver 150 kilómetros, igual al día siguiente ir a trabajar, porque soy un aficionado. Y bueno, pues eso está muy bien, yo volvía con mis datos, hacía mis cositas, pero va minando poco a poco. Es decir, a medida que pasan los meses y los años de querer buscar un buen cielo y de querer desarrollar tu actividad en las mejores condiciones posibles, que ese eslabón de la cadena sea el mejor posible, pues es muy complicado. Entonces, llegó un momento en el cual empecé a conformarme con ir aquí, con ir a este cielo. Cambié de cámara, es verdad, un ruido de lectura mucho más bajo. Puedo integrar fotos más cortas durante tiempos de integración más largos y sale lo mismo que si vas a un cielo oscuro. Bueno, me lo creí. Igual es cierto. No voy a hablar en esta ponencia, como he dicho, de estadística, de datos sesudos y seguramente pues, podéis tener opiniones al respecto mucho más justificadas y racionales y razonadas que las mías. Yo solo hablo de sensaciones. Entonces, en este cielo empecé a desarrollar el trabajo que desarrollaba de astrofotografía como aficionado, ¿no? Y bueno, estuve trabajando así hasta que en un momento dado yo tengo un amigo, como dijo Josep María esta mañana, hay que tener amigos, y yo también tengo el mío. Y tengo un amigo de Montpellier, Cédric Tomás, el cual bueno, pues había hecho un observatorio a unos 2 kilómetros, a unos 2 horas de Montpellier más o menos, y además de ser amigo es generoso el tío, y me invitó a poner mi equipo en su observatorio, ¿vale? Entonces la cosa cambió bastante para mí. Se había convertido la afición a la astrofotografía en una cosa que me estaba empezando a pesar. Había empezado ya por no buscar un cielo oscuro y me había quedado más cerca de mi casa. Pero aún así es una actividad exigente a largo plazo, porque en general bueno, pues tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos amigos y a veces el cielo, nuestros cielos, no te permiten elegir cuando sales. Sales cuando está despejado y cuando hace un buen cielo y tiene que conjugarse un montón de factores y variables para que tú puedas salir. Y cuando Cédric me invitó a ir a su observatorio, pues bueno, claro, evidentemente no me lo pensé. Gané mucho en calidad de vida. Gané un poco también en calidad del cielo que estaba disfrutando, porque es un cielo mejor que el que tenemos en el País Vasco. Pero, por ejemplo, pues bueno, a partir de 30 grados de altura hacia el sur no podía disparar porque hay una ciudad pequeñita al sur, a unos 15 kilómetros, que hacía inviable sacar ninguna cosa, pues por ejemplo, de toda la Vía Láctea. Un astrofotógrafo que no puede sacar fotos del centro de la Vía Láctea, pues bueno, pero me conformé, porque por otra parte, el tener el telescopio en ese observatorio me permitía, pues bueno, pues trabajar desde casa, pues estar remotizado, podía compaginarlo un poco con estar más tiempo con la familia, o con los amigos, o con ver el partido del Atleti, del Atleti Bilbao. Todo el mundo tiene su cosa y tiene que decirlo. Y bueno, pues en esas circunstancias seguí trabajando contento en el fondo, pero nuevamente estaba dejando la variable cielo un poco de lado. Estaba priorizando otro tipo de cosas que son razonables y todo el mundo lo hacemos,
pero empezaba pues a no mirar tanto a la calidad del cielo como un factor determinante en la calidad de los trabajos que podíamos hacer. Y seguía así hasta que hace como tres años pues ocurrió otro hecho diferencial, que es que pude instalar mi equipo en Chile. Entonces, bueno, pues resulta pues que este amigo, Cédric Tomás, y su compañero y amigo, Fran Jobard, que son, a ver si sale, estos dos chicos de aquí, de Montpellier, muy franceses ellos, y se lanzaron a una aventura, que es una aventura realmente, y un proyecto que es desarrollar una zona de hosting de telescopios en Chile, en el mejor cielo del mundo, y se lanzaron a esa aventura. O sea, fueron de Montpellier al Valle del Río Hurtado, y bueno, se fue Frank, que es el de la derecha, se fue con su familia. O sea, cogió a su familia y su hija y se trasladaron a vivir al Valle del Río Hurtado, a un pueblo que se llama Pichasca, de 500 habitantes, y se fueron allí. Es decir, ole sus huevos, vamos. Y además, cuando se empezaron a pensar en dónde poner un observatorio de este tipo, donde puedan aficionados poner sus equipos y tal, pues bueno, pues yo creo que tiene un poco sangre bilbaína. En el fondo dijeron, ¿dónde hay que poner? Pues oye, ¿dónde es el mejor cielo? ¿En Chile? Pues a Chile, que lo ponemos. Y en Chile lo pusieron el observatorio, ¿no? Y digo que es el mejor cielo del mundo, pero no es que lo diga yo, sino que dentro de unos años el 70% de las infraestructuras multimillonarias de observatorios en el mundo van a estar en Chile. Entonces por algo será, ¿no? Entonces resulta que mi amigo Cédric y mi amigo Frank pues me invitaron a ponerme en un rincón de los observatorios y poner mi equipo allí. O sea, es el sueño húmedo, iba a decir, de cualquier aficionado a la astronomía y a la astrofotografía. Yo no tengo ninguna relación comercial con Deep Sky Chile, con mis compañeros, simplemente me une la amistad y también un poco de agradecimiento, evidentemente, de haberme dejado ponerme en sus observatorios. Es un sitio fantástico porque prácticamente está a 40 kilómetros en línea recta del Vera Rubin, del Gemini Sur, del SOAR, es decir, comparte con ellos uno de los mejores cielos del mundo. Y está a unos 1.800 metros de altura. Hay 320 noches despejadas al año. 320 noches despejadas al año. La humedad relativa es del entre el 20 y el 40%, un flujo atmosférico laminar, SIN de 0,6 habitualmente, en fin, unas condiciones acojonantes para la práctica de cualquier tipo de astronomía prácticamente, ¿no? Claro, por ejemplo, aquí tenéis una gráfica de las condiciones de humedad de la noche pasada. Esta noche pasada dices 40% de humedad o menos. Yo cuando la primera vez vi estos datos, cuando ya instalé todo y vi esos datos, yo le llamé a Frank. Le dije, oye Frank, tenéis un problema con el sensor, está descalibrado o tienes que cambiarlo porque no es posible que esto sea así. Aquí en el País Vasco, cuando tenemos 70% de humedad, vamos palmadas con las orejas y eso tiene una influencia decisiva en el SIN y cosas así, que para los que hacen alta resolución pues es bastante crítico e importante, ¿no? Pero bueno, ese es el cielo que se está disfrutando allí en Chile y que estoy disfrutando yo. Pero bueno, estábamos hablando de unas características intrínsecas del propio cielo, es decir, el SIN, que si tal, que si cual. Pero ¿qué pasa con las características extrínsecas? Aquello que los humanos estamos aportando al cielo para estropearlo, que es la contaminación lumínica. Aquí tenéis unas gráficas que están hechas por Dirk Scalab, que es una empresa francesa también, que se encarga de hacer estudios de contaminación lumínica, etcétera, y que poniendo unos medidores Ninox allí, pues hicieron una serie de mediciones muy bien hechas sobre la calidad del cielo en la zona, ¿no? Y es que la calidad del cielo, y veis esas gráficas de muchos días, esos rizos que hace las gráficas de cada día, es cuando la Vía Láctea pasa por encima, porque allí la Vía Láctea te pasa por encima. Estás allí y te está pasando en el centro de la Vía Láctea así, igual que hace aquí el cisne, ¿no? Entonces tiene un efecto de unos 0,6 magnitudes por segundo de arco al cuadrado y por eso se ven esos rizos. Pero cuando no hay en el cielo, estas gráficas son todas cuando la Luna está por debajo de 10 grados en el horizonte, pero cuando no hay ni Luna ni hay Vía Láctea, que son la parte de las gráficas que se ven aquí a la derecha, a la izquierda, perdón, pues tenemos 22 de magnitudes por algo segundo cuadrado. Entonces, efectivamente, pues tanto en lo interno, en lo intrínseco como en lo extrínseco, la calidad del cielo es bastante buena. Evidentemente, cuando me invitaron a ir allí,
pues vamos, hice todo lo posible por mandar mi equipo para allá, ipso facto. Me pilló la pandemia, pero bueno, allí que lo instalamos. Y entonces, no solo te abre un mundo de otro cielo diferente, otros objetos, otras cosas que observar, que fotografiar, etcétera. Eso no es solo lo importante de disfrutar de ese cielo del sur y esa calidad de cielo. Lo importante es que ganas muchísimo en calidad y ganas también en productividad, súper importante para un astrofotógrafo. Cuando yo instalé el equipo allí, me dio un día por empezar a tomar datos de cuántas noches efectivas, cuántas horas efectivas reales estaba obteniendo datos allí. Y bueno, pues en octubre 20, 105, en noviembre del 20, 96, tal. Es decir, que teníamos, y ahora en el 2022, tengo un promedio de 135 horas de datos de calidad, que consisten en qué fotos he hecho, de cuánta exposición y sumar. O sea, son datos reales obtenidos unas 135 horas al mes. Ahora el limitante de la cadena soy yo, porque soy un aficionado. Y me cae encima un carro de datos que no tengo tiempo, no puedo gestionar y es un problema. Es decir, la productividad por estar en esos cielos de esas características aumenta muchísimo. La calidad de las tomas individuales, por su negritud, etcétera, etcétera, por supuesto. Pero la productividad es una cosa que también hay que valorar mucho porque permite hacer cosas que, lo diré luego, pues un poquito más complejas. Y esa calidad del cielo se demuestra también cuando tú, por ejemplo, disparas a un objeto a 15 grados de altura o a 77 grados de altura. Resulta que es equivalente, prácticamente equivalente, no decir que son equivalentes, los datos que obtienes a 15 grados de altura y los que obtienes a 77 grados de altura. Eso hace que la uniformidad de todos esos datos sea mucho mayor y, por lo tanto, luego, cuando aplicas pues, los algoritmos de apilado, toda la estadística que hay detrás de esos algoritmos, pues es mucho más robusto todo y los resultados son mucho mejores, ¿no? Hay gente muy hábil con el ordenador y con el tratamiento que en condiciones de cielo peores, mayores gradientes, puede obtener datos muy buenos porque sabe tratarlos muy bien. No es mi caso y prefiero tener buen material, como los cocineros vascos, y a partir de ahí pues trabajar con ellos en lo que se pueda o estropearlos, ¿no? Pero bueno, esa es también una consecuencia que aumenta muchísimo la productividad. Y no me tengo que preocupar si estoy tirando el objeto que está a 20 grados o en el cenit. Cosa que si os acordáis de la gráfica que puse antes del cielo cerca de Álava, cómo era, pues ahí a partir de 20 grados para abajo no puedes hacer nada, ¿vale? Entonces eso aumenta también mucho la productividad. Y también, y para acabar, pues permite afrontar proyectos mucho más complejos, ¿no? Esto es la zona de la constelación de Vela, donde están pues, unas famosas supernovas, unas nebulosas GUM, y este proyecto es un mosaico de 8 paneles que prácticamente ocupan en el cielo 11 grados por 7 grados, ¿no? Son filtros LRGB más H-alfa más oxígeno 3, es decir, son 4, 5, 6 filtros, 249 horas capturadas para hacer el mosaico. 935 imágenes, aparte los darks, los flats y estas cositas que nos encantan a los astrofotógrafos. Pero son 935 imágenes. Abordar un proyecto de estos en nuestros cielos es muy complicado. Yo puedo tener un observatorio remoto aquí, pero el cielo no me va a permitir tener esta productividad. Esto que es un proyecto que allí se puede desarrollar en 3 meses, aquí es un proyecto de años, directamente. Y si vas al monte a sacar fotos, pues de toda una vida. Así que la calidad del cielo tiene una relación directa con lo que podemos afrontar en muchas ocasiones, ¿vale? Y entonces, bueno, eso es lo que más o menos quería contaros, que no olvidemos y seamos resilientes con defender el cielo oscuro, el cielo negro, porque en ello nos va a obtener ese peldaño adicional de calidad que nos permite pues, estar más satisfechos con nuestros resultados. Así que, bueno, pues espero que continuemos en la lucha todos y que defendamos el cielo oscuro. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Hola, muchas gracias. No es una pregunta, es un agradecimiento a todos los que hacéis astrofotografía, porque detrás de una astrofoto hay mucho trabajo de planificación, de hacerla, de procesarla, noches de frío, mal tiempo, y sin embargo, pues muchas de las personas a las que llega esa foto ven una imagen sin más y seguramente
que no le dan la importancia que tiene. Así que muchas gracias por vuestro trabajo. Gracias a ti por decirlo. Realmente, pues a mí personalmente me importa poco, porque luego por mí, porque es mi afición y yo me satisfago con ellos. Si le gusta a mi mujer y a mi hija y dice, mira qué bonita, y ya está, pues me doy con satisfecho, ya está. O sea, pero sí que es cierto que muchas veces tenemos en la imagen las fotos del Hubble, fotos obtenidas en condiciones tan tremendas y con equipos tan tremendos que cuando tú enseñas una foto de aficionado, pues, sí, mira, sí, qué bonita. Pero tienes que tener la satisfacción tú ante todo lo primero. Luego ya, si en las redes sociales tienes un like, pues bien, pero si no, no pasa nada. Hola, Miquel. Hola. Encantado de escuchar tu experiencia, porque yo quería comentar una cosilla. Yo estuve en San Pedro de Atacama y estuvimos cerca de 25 noches seguidas sin desperdiciar ni una si no fuera por la luna. Como cosa curiosa... La puta luna. Sí. Bueno, como cosa curiosa, yo tenía unas libretas de anotaciones para anotar las fotos, porque había lápiz corto con memoria larga, y curiosamente me fijaba que no se empañaba, o sea, no le caía rocío, o sea, se tiraba toda la noche sin rocío. Y luego, bueno, tampoco hay que desanimarse, porque yo he visto los cielos de Atacama con el bulbo central de la Vía Láctea, pero en determinados lugares de la península ibérica todavía se pueden disfrutar de cielos parecidos, aunque tengamos el horizonte arruinado. Pero en el cenit, desde luego, aún quedan lugares interesantes, y muy interesante de lo que has dicho de que peleemos porque no desaparezcan estos cielos oscuros. Sí, sin y duda. a ser posible, a ver si entramos en una fase de descontaminación. Es decir, convencer a los ayuntamientos para que vayan sustituyendo los LEDs blancos por LED PC ámbar y todo lo demás. Y ahora con la crisis energética auspiciada por Putin y sus socios, creo que es una buena oportunidad. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es verdad que hay sitios buenos aquí en la propia península ibérica para observar el cielo, pero en todos ellos no conozco, bueno, tampoco me conozco todos, por supuesto, pero es difícil encontrar unos horizontes que tú a 15 grados puedas fotografiar sin problemas, es muy difícil. Cenits buenísimos, sí. Allí en Argentina yo he tenido contacto con el Observatorio de Casaleo, en San Juan, y también hay gente muy amable que busca astroturismo, es uno también de los cielos más bonitos del mundo. Encima nos une el idioma, con lo cual no tenemos ninguna dificultad. Sí, es una ventaja terrible. No o sea que el mundo hispanoamericano la verdad es que puede ser muy interesante a nivel astronómico también. Frank y Cedric hablan perfectamente español, entonces bueno, yo no tengo ni idea de francés, pero... Gracias. Pues un gusto.